La trampa sonó en la madrugada. No era un disparo, no era un rugido, fue un clic insistente que se filtró por las compuertas, un eco de relojería que la mente humana quiso confundir con algo doméstico. El comandante Rafael Ortega abrió los ojos antes de despertar del todo y pensó, por un instante absurdo, que alguien había encendido la cafetera. Fue el último pensamiento doméstico que tuvo antes de comprender que la trampa no ofrecía café, ofrecía finalidades. Rafael se incorporó con la precisión que exige la guerra. Los hierros de la cubierta crujieron bajo su peso, fuera, el planeta estaba cubierto por una pátina de polvo violeta que brillaba con la luz de una nébula cercana. Sobre la ciudad semidestruida flotaban plataformas del imperio, telas de metal vivo que respiraban en un idioma sin palabras. A lo lejos, la línea del horizonte estaba marcada por torres extractoras que escupían humo que no huele a combustión, sino a esperanza evaporada. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La escuadra estaba repartida en bolsillos de sombra, algunos hombres estaban inmóviles, como si su valentía fuera un músculo que aún no despertaba. Otros miraban al comandante con rostros de cuchara, tallados por noches sin sueño. Rafael apenas reconoció la posición de ciertos nombres en su memoria: Jara, Méndez, un chico que había traído un amuleto con la figura de un sol, una mujer que había acariciado su casco cuando nadie miraba. No eran héroes de historias, eran personas que comían e inventaban chistes malos y, si la ocasión lo exigía, se sacrificaban sin pedir permiso. Los humanos no rezan. Actúan. La trampa no era una sola, era una serie de trampas enlazadas, campos de succión que prendían al aire, dientes de metal ocultos en el suelo, y algo más terrible, redes psíquicas que recogían recuerdos. Los sensores del casco mostraron la firma, un pulso frío que consumía memoria a niveles subatómicos. El imperio había aprendido a cosechar lo que hacía humanos a los humanos, nombres, canciones, la voz de una madre, y con eso, fabricaba extractos de obediencia. Rafael miró el medallón en su pecho, una placa oxidada que llevaba la inscripción de un pueblo costero de la tierra que ya no existía, y sintió el filo de la pérdida. El universo contuvo el aliento. Rafael se acordó de la primera vez que había visto el mar en la tierra, de cómo su padre lo había levantado para que sintiera la espuma. Ese recuerdo fue una tarjeta de visita de la humanidad, algo que el imperio trataba de arrancar para convertir en combustible. Los prisioneros que habían recuperado de las granjas contaban historias de voces ajenas que les hablaban dentro de la mente, algunos habían perdido la voz de su hijo, otros solo recordaban el sabor de una naranja. La guerra no era solo contra máquinas, era contra el borrado de lo que hacía que valiera la pena resistir. Los humanos no rezan. Actúan. Rafael dio la orden con la mano, un gesto que significó tanto porque no pronunció nada: avance en sombras, plantar contramapas, dejar señuelos. Fue una orden simple convertida en poema de guerra. La escuadra se movió como una lengua hambrienta que sabe exactamente dónde cortar para sobrevivir, por debajo de las defensas externas, por los respiraderos, por el olor a vida. El comandante se permitió un pensamiento prohibido: la venganza no sería dulce, sería necesaria. El silencio cambió su timbre y se volvió denso. La nave que los había depositado en aquel pedazo de universo se llamaba Azahares, y era un barco con más historia que pintura. En su comedor había una vieja grabación de un piano que alguien había colgado como broma, la melodía sonaba a hogar en noches largas. Rafael siempre imaginó que, en algún punto del cosmos, las teclas seguían resonando en una sala vacía. Ahora, mientras se internaban en la ciudad, ese recuerdo se le pegó a las costillas como una segunda armadura. La ciudad era una arquitectura rota, con rascacielos que alguna vez fueron jardines verticales. Los jardineros habían desaparecido, y las enredaderas mecánicas se habían convertido en hileras de hueso metálico. Sobre una plaza, una bandera humana colgaba chamuscada de una asta doblada, sus colores eran famosos por primera vez por ser fuego y memoria. Rafael pasó la mano por aquella tela y sintió los dedos de un niño sosteniéndola en su mente. Fue un roce que no estuvo allí, un eco de otra vida.
El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Descubrieron a los prisioneros en cámaras que parecían obrar con la biología de la nostalgia, las paredes reproducían voces de la infancia para calmar o para llamar, y los prisioneros eran obligados a entregarlo todo a cambio de dejar de escuchar lo que ya no existía. Un prisionero murmuró, en la soledad de su propio recuerdo, la letra de una canción que había aprendido en la tierra. No recordaba cuando la había cantado por última vez, pero la pequeña melodía infligió dolor en quienes la escucharon, porque la melodía recordaba lo que podían perder. El universo contuvo el aliento. Rafael hizo un mapa mental de la fábrica de memorias, una torre con antenas en forma de colmena, un núcleo que vibraba a frecuencias que podían doblar el valor de una promesa. Hara encontró un panel que proyectaba un video de propaganda, imágenes de un imperio que no solo colonizaba, sino que reescribía. Las imágenes eran hermosas y falsas. Méndez arrancó la pantalla con las manos y la mirada de Rafael quedó clavada en el reflejo de su propio casco. Ese reflejo era la geometría de la decisión, permanecer, destruir, perder. Los humanos no rezan. Actúan. En la oscuridad de una cámara, Rafael encontró un objeto pequeño, una caja con dentro una nota arrugada y una fotografía quemada en los bordes. En la foto, un hombre sujetaba a un niño que reía con la exacta inocencia de una tarde en la playa. Rafael no sabía si la fotografía le pertenecía a los prisioneros o a alguien del imperio, pero al sostenerla por un segundo, el recuerdo del mar volvió con fuerza. Fue como recibir a un fantasma en la palma. Aquella emoción le dio nombre a su decisión, la trampa debía ser usada en contra del cazador. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La primera medida fue simple y humana, confundir. Prepararon señuelos que replicaban latidos cardíacos, voces infantiles grabadas y lanzadores de humo que olían a lluvia. Los aparatos del imperio respondieron, ajustaron, reorientaron. Durante horas, la noche se convirtió en un tablero de ajedrez donde las piezas eran hombres y mujeres que se movían con un cálculo de azar. Cada vez que alguien caía, era un golpe que pesaba en las manos de Rafael, cada pérdida era una marca en la placa oxidada de su pecho. Un joven del pelotón, llamado Simón, llegó con las botas rotas y una risa que nadie lograba arrancarle, hasta que un extractor aplastó su refugio. Simón se ofreció para la última maniobra, para distraer una torre con su cuerpo. Rafael lo vio marchar y, en su memoria, oyó de nuevo la voz de una madre recitando un poema antes de dormir. Simón murió sosteniendo una bandera improvisada que olía a tierra. El comandante recordó un día de infancia en que dejó escapar un cometa y prometió al cielo que lo recuperaría. Los humanos no rezan. Actúan. Cada sacrificio se pagó con plan y sangre. Hara dejó una trampa gravitacional que devoró 2 drones de recolección pero también detonó en la cara de su propia cadera, dejando un eco de ruido y de hueco. Méndez perdió la vista por un pulso de luz, pero pudo plantar un virus de contramemoria que hizo que las antenas del imperio replicaran sonatas inútiles. En los intersticios, los hombres empezaron a cantar en voz baja, no por oración, sino para recordar las letras y así protegerlas de ser robadas. Cantar era resistencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El imperio reaccionó, envió una unidad de sombras blindadas, estructuras que se plegaban como insectos gigantes, y en cada una lengua de luz que buscaba la memoria. Rafael vio, por primera vez, la apariencia del enemigo, no era una sola criatura, sino una síntesis de biología y metal, con ojos como esferas de mercurio y manos con filamentos que palpaban la mente. Eran hermosos y fríos, como esculturas que nunca fueron hechas por manos humanas. Su lenguaje sonaba a campanas rotas. El universo contuvo el aliento. Rafael improvisó. En una noche donde la gravedad había sido alterada, hizo que su gente detonara pequeñas explosiones de olor a hogar, el humo olía a pan, a café, a madera quemada. Las antenas del imperio quedaron confundidas, sus algoritmos no estaban preparados para la pura textura de la nostalgia humana, porque la nostalgia no es un dato, es una anatomía.
se abrió una ventana de acción. Aprovecharon y se infiltraron en la torre central, dejando una estela de memoria falsa. Los humanos no rezan. Actúan. Dentro de la torre, la arquitectura cambió a una escala que parecía diseñada para intimidar la mente, pasillos largos que cantaban con viento, estancias con columnas que respiraban, cámaras que devoraban la luz. En el núcleo, una máquina en forma de corazón, metálico, palpitante, pulso de extracción, bombeaba recuerdos en un lenguaje que no era de la Tierra. Rafael, subido en una viga, miró y vio reflejada la cara de su hermano menor, muerto en otra batalla, y no supo si el latido que percibía era de la máquina o de su propia culpabilidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando intentaron sabotear el núcleo, la máquina respondió con furia. Las paredes proyectaron imágenes robadas, la madre de Rafael cocinando en una cocina iluminada por tarde, la voz de Simón riendo en una plaza olvidada, el sonido de un piano en un comedor que no existía. Estos regalos del recuerdo eran promesas de la vida que podían arrebatar. Jara cayó en un trance, atrapada por la visión de un amor perdido que la dejó inmóvil. Rafael la liberó arrancándole un auricular de la sien, en ese gesto hubo dulzura y violencia a la vez. El universo contuvo el aliento. A mitad de la pelea, Rafael hizo algo que no estaba en ningún manual, decidió ofrecer al imperio lo que más quería. Preparó una trampa de memoria que, al activarse, lanzaría hacia las antenas del núcleo una réplica pura de la memoria humana, no contaminada ni adaptada, una versión tan auténtica que, al consumirla, la máquina sería incapaz de procesarla sin colapsar. Era una apuesta, sacrificarían fragmentos reales de su pasado para infiltrar un virus que explotaría la máquina desde dentro. Los humanos no rezan. Actúan. Eligieron recuerdos. Rafael entregó el de la playa con su padre, Méndez entregó una canción que su abuela tarareaba mientras cosía, Jara entregó la imagen de una casa con el árbol de Navidad. Cada recuerdo se encapsuló en una pequeña cápsula biogénica, vibrante y triste. Cuando las lanzaron hacia el núcleo, el efecto fue inmediato, las antenas comenzaron a lamer las memorias con su hambre técnica y, al hacerlo, se enredaron en algo que no era consumo sino comunión. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la noche finalmente se dio, el cielo no estaba limpio. La nébula aún sangraba colores imposibles. Pero sobre la llanura, personas se reunieron alrededor de una construcción caída que ahora era, por ironía, un lugar de memoria. Un hombre sacó una guitarra improvisada, instrumento simple, de cuerdas oxidadas, y tocó una canción que nadie recordaba del todo pero que todos reconocieron. En un rincón, alguien colocó la foto quemada en un altar improvisado, y la fotografía recuperó su peso como prueba de lo que habían defendido. El universo contuvo el aliento. Rafael caminó entre los sobrevivientes como un padre que mira a sus hijos dormir después de una larga noche. Una niña pequeña, con polvo en las mejillas, le ofreció una concha que había encontrado entre los escombros. Era tonta, inútil, hermosa. Rafael la tomó y, por un gesto involuntario, la acercó a su oído, como si la concha pudiera devolverle el sonido del mar que una vez conoció. La niña sonrió y se fue corriendo. Ese instante fue simple y definitivo, la vida se repetía. Los humanos no rezan. Actúan. En el hospital de campaña, Méndez tocaba las costuras de su camisa con la yema de los dedos, como quien busca el lugar donde una herida debe cicatrizar. Jara dormía, cubierta por mantas improvisadas, y en su mano había un fragmento de una vieja partitura. Simón, que había perdido una pierna, aprendía a sonreír de nuevo cuando descubrió que podía fabricar pequeños juguetes para los niños con restos de metal. La ciudad, herida, empezó a coserse a sí misma con gestos mínimos, limpiar, plantar, contar nombres de quienes habían caído. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La medalla oxidada en el pecho de Rafael se calentó con el sol que asomaba. Él se permitió, por primera vez desde que la alarma sonó, cerrar los ojos y escuchar el sonido de fondo de su vida,
el rumor de una ola, el claxon lejano de un tren, la risa de su hermano. Estas eran las cosas que los invasores querían convertir en números. Rafael decidió que su papel no sería olvidar sino multiplicar. Ordenó la construcción de un pequeño monumento donde colocaron el piano de la nave Azahares, aquel piano que había sonado tanto en la memoria de la tripulación. Ahora, alguien realmente tocó las teclas, las notas no eran perfectas, pero eran reales. El universo contuvo el aliento. La reconstrucción sería lenta y cruel, pero el mensaje ya estaba sembrado, la sociedad que se levantara lo haría sobre sus recuerdos. Se organizaron semilleros, escuelas improvisadas, brigadas que recogían material para las casas. El imperio ya no dominaba por el simple hecho de poseer fuerza, ahora tenía que tolerar la complejidad de una especie que no solo vivía para sobrevivir, sino para recordar, para contar historias. En los días que siguieron, llegaron otros, curiosos, mercenarios, antiguas colonias humanas que se acercaron con timidez. Rafael los recibió con un gesto que no fue orden militar sino hospitalidad obstinada. Los humanos no rezan. Actúan. En un pequeño acto ritual, Rafael subió a una colina donde podía verse todo el teatro de la reciente batalla. Extendió la mano y enterró su medallón en la tierra. No era para olvidar, sino para plantar una memoria. Luego, con una mezcla de orgullo y dolor, sacó la placa oxidada que llevaba su hermano y la colocó sobre la tierra. Fue un memorial pequeño, hecho con manos pobres. Y en la distancia, un pianista tocó una melodía que vibró como promesa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El planeta tardaría años en curarse. Había huellas que ninguna construcción podría borrar, hogares que no volverían, voces que se habían apagado. Pero también había semillas. Niños jugaron entre las ruinas, inventando juegos con restos de tecnología, aprendían a nombrar las estrellas para no perderlas. La venganza había dado paso a la esperanza porque, por primera vez en mucho tiempo, la humanidad había demostrado que su valor no residía solo en dispositivos o en armas, sino en su capacidad de mantener vivas las historias. El universo contuvo el aliento. Rafael se quedó en la colina hasta que la luz cambió de color, hasta que el frío de la noche mordió sus manos. Pensó en su padre, en la playa, en la promesa del cometa que nunca recuperó. Se permitió un recuerdo de amor, la promesa que le hizo a su hermano antes de partir a la Primera Guerra, de volver para enseñar a su sobrino a pescar. Era una promesa no romántica, hecha de deber y ternura. Esa promesa fue, en última instancia, la razón por la cual Rafael y los suyos lucharon, por la necesidad primitiva de ser transmisores de algo que no puede traducirse en eficiencia. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando la nave de recuperación llegó para evacuar a los heridos y llevar equipos de reconstrucción, Rafael se quedó. Había decisiones que solo podían tomarse con los pies sobre la tierra que se quería proteger. Antes de subir a la colina por última vez, miró una pequeña cámara rota donde aún se veía el reflejo de su rostro y, por un instante, habló en voz baja, no por creencia, sino por hábito. Prometió que no dejaría que la historia de su gente se convirtiera en una base de datos más. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La ciudad, el mundo, la gente, todo tenía nombre ahora. Y con nombre, la resistencia perdía su fragilidad. Las heridas eran profundas, pero la semilla de la memoria ya estaba plantada en la tierra y en los pulmones de los que quedaban. Rafael dejó que otros dirigieran la reconstrucción y se convirtió en un guardián de historias, registró nombres, cantos, recetas, enseñó a los niños a tocar la melodía del piano de las Azahares. Aquello que el imperio había querido robar se convirtió en la mejor arma de la humanidad, la capacidad de recordar y contar. Los humanos no rezan. Actúan. La última noche antes de partir, Rafael escuchó a la pequeña ciudad reunida para un improvisado memorial. Allí hubo lágrimas, sí, pero también risas que sonaron como declaraciones de intención.
Una anciana tocó la parte de la melodía que le pertenecía y, al hacerlo, las piezas de todos los recuerdos se ensamblaron en una canción que nadie olvidaría, porque ahora estaba escrita en la carne del lugar y de su gente. Rafael miró el horizonte una última vez. En la distancia, las torres del imperio ardían como linternas que se apagaban. El universo contuvo el aliento. Subió a su nave al amanecer y miró hacia abajo mientras la ciudad se convertía en una mancha de vida. Al separar, la atmósfera emitió un sonido que parecía despedida y bienvenida al mismo tiempo. Rafael cerró los ojos y dejó que la música del recuerdo siguiera resonando. No había júbilo triunfal, solo la certeza de que habían hecho lo que debía hacerse con manos humanas, habían resistido y habían enseñado a otros a resistir. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.